El presente Código de Ética Profesional fue aprobado por la Federación de Periodistas del Ecuador en la ciudad de Cuenca el 17 de noviembre de 1978. A continuación vamos a tener una opinión de la comunicadora del medio La Gaceta, Silvia Osorio. Buenos días, mi nombre es Silvia Osorio, tengo 10 años de ejercicio periodístico, empecé en La Hora, pasé por El Telégrafo, por Radio Pública, por Ecuador TV, La Gaceta, Cotopaxi Noticias, Radio La Tacunga y actualmente hago freelance de productos audiovisuales en La Gaceta. Es uno de los principios éticos más importantes en el periodista porque cuando tú vas hacia la fuente, a veces te da una entrevista a través de audio o video porque no tienen ningún problema de salir al aire o de que se conozca su nombre con respecto a algún tema, pero a veces las fuentes prefieren reservar su identidad porque puede estar en riesgo su vida, su integridad. Entonces a ti como periodista estás 100% obligado porque no puedes poner en riesgo a las personas independientemente de la información que te puedan estar dando. Es algo muy importante. En periodismo, lastimosamente, los descollos de la profesión a veces hacen que esta información no sea tan veraz en cuestiones económicas. A veces los periodistas, no todos, ¿no? Pero hay algunos que no merecen ser llamados así, que se vinculan en torno a lo que tiene que ver con la cuestión económica y un poco la ética como que se va perdiendo en el proceso del trabajo de la información y el producto final que llega a los, ya sean lectores, televidentes, consumidores de redes sociales. Yo estoy 10 años en el ejercicio periodístico y la verdad es que me ha tocado ver muchas cosas. Yo no soy un juez, yo no puedo juzgar a las personas a las que les he visto realizar esto, pero lastimosamente existen mercaderes de la comunicación, para ellos es un negocio. Evidentemente, tener un medio de comunicación es un negocio, pero el tema de la pauta publicitaria tiene que ser trabajado en torno a que no comprometa la ética, es decir, yo no puedo solicitar una pauta publicitaria al municipio en donde sé que se trabaja en torno a los fondos públicos. Es decir, si me dan una pauta del municipio, yo no puedo trabajar abiertamente o directamente con lo que tiene que ver con los casos de corrupción que ahí se gesta, porque ya viene a ser como un compromiso. Entonces sí, yo he visto mucho que se ha trabajado en torno a esto, en el ambiente en el que nosotros nos movemos, no solamente aquí en la provincia, sino en el país, y yo creería que es una cuestión hasta mundial. A veces se genera un poco de fricción entre lo que tiene que ver con los académicos y con los empíricos. Hay muchas personas que han trabajado durante varios años haciendo periodismo, no tienen un título, pero conocen básicamente cómo se trabaja en torno a la carrera y a veces hay un poco de fricción con los nuevos que vienen, ¿no? Con los que van saliendo de la universidad, van teniendo nuevos conocimientos y está bien, pero lastimosamente la falta de lo que es de formación en torno a este tema nos ha evitado ser unidos, más bien siempre está la confrontación, no solamente en torno a este tema, sino también al manejo de información. Claro, por ejemplo, hay varios medios de comunicación grandes, legalmente instituidos, que sí tienen un afluente económico, ¿no? Pero lastimosamente para cuando se trata de ser leales, de ser honestos con el tema del salario, pues no lo son, porque se mueven en torno a esta temática de que es un negocio, entonces más para mí, menos para ti. La élite de los medios quiera subyugar, sino por esta cuestión de que hay mucha oferta y poca demanda. Cada vez hay más comunicadores y cada vez hay menos espacios, entonces ¿qué hago? Yo me aprovecho y digo, ven, te pago $100 y me haces esto. Realmente aquí en provincia se nos complica un poco la situación porque no tenemos esa representatividad de FENAPE. Sí, en lo que tiene que ver con cuestión de gremios, tenemos un colegio de periodistas del que me parece que son como 12 o 13 miembros, no son más. Tenemos una asociación de periodistas que también son muy pocos y en torno a gremios es todo lo que tenemos y las cuestiones de la FENAPE yo entiendo que son buenas, hay unos buenos lineamientos y todo eso, pero como digo, no hay esa representatividad que nos digan, a ver, vengan acá, estamos trabajando con estos proyectos, con estas capacitaciones, vamos a hacerlo de acá. Es muy complejo aquí en provincia en realidad esta temática. Yo trabajaba en El Telégrafo y nuestro director era Orlando Pérez. Orlando Pérez trabajó haciendo periodismo durante muchos años, incluso en la época de Abdalá Bucaram. Cuando Abdalá Bucaram fue presidente, él nos contaba, hubo un caso de mochilas escolares que fue un boom. Entonces la ministra de ese entonces, la ministra de Educación, Sandra Correa, estaba directamente involucrada en esto. Entonces Orlando nos decía, yo era periodista en ese tiempo, entonces con todos mis colegas que hicimos, buscamos toda la información de Sandra Correa
y le caímos por todos los medios, prensa, escrita, radio, televisión, y acabamos con Sandra Correa. Ella fue destituida del ministerio, se le vinculó el caso de corrupción y dice, después de muchos años nosotros fuimos a visitar a Sandra Correa y encontramos que era una mujer que nunca más había vuelto a salir de la casa, se volvió nómada, dijo que su cabello crezca hasta las rodillas, se enfermó, se encerró, o sea, acabaron prácticamente los medios de comunicación, acabaron con la vida de una persona. Acabaron con la vida de Sandra Correa. Y entonces Orlando Pérez nos decía en ese momento, wow, o sea, debimos de haber sido un poco más sutiles. Si estaba el caso de corrupción ahí, podíamos trabajar en torno a ese tema, pero no acabar al ser humano. Entonces hay que tener mucho cuidado con el manejo de la información en este sentido, ser humanos, ser empáticos en el sentido de que si yo encuentro, estoy trabajando en un caso y encuentro culpabilidad, debo limitarme a que sea una cuestión únicamente con la persona, más no con su cuestión privada, con su vida, o sea, respetar ese sentido. Efectivamente, y ahora las fake news con el tema de las redes sociales nos afectan muchísimo, porque a ti te llega un video de cualquier cosa y la gente lo que hace es compartir sin verificar, porque obviamente ellos no estudiaron comunicación, no conocen los principios básicos elementales, que es la contrastación, o por lo menos saber si viene de un medio informativo que esté legalmente constituido, en el que se pueda pues confiar. Se incurren muchas cosas, ¿no? Como periodista está la limitación, un poco como te decía, los escollos de la profesión, que son la cuestión económica. Se me ocurre, ¿no?, que yo quiera trabajar investigando un caso de corrupción del municipio, necesito recursos, sí, necesito tiempo, necesito un aparataje de comunicación que me sirva como para ir dilucidando, necesito fuentes, necesito muchas cosas que en este medio, y que hablábamos con el tema de la cuestión salarial, que no es la mejor, no te lo permite. Y a nivel personal también es complicado, porque esta ciudad es bastante pequeña, entonces sabes que si vas a dar a conocer un acto de corrupción o algo así, también vas a tener limitación en lo que son las cuestiones sociales. A mí me ha pasado, yo trabajé bastante fuerte en la época de Sánchez y de Byron Cárdenas recientemente, que fue alcalde. Entonces es complejo, porque das a conocer algunos temas, te identifican que eres tú y te empiezan a cerrar las fuentes, te empiezan a cerrar no solamente en el sentido de que ya no te dan información, sino también la actitud cambia hacia ti, ya no eres bien recibida, el lenguaje no verbal, las malas caras en términos coloquiales. Es complejo, la verdad, trabajar casi de modo unitario. Particularmente yo lo he venido haciendo así durante estos cerca de 10 años y nada, tienes que generar de algún modo tus propias mecánicas que te ayuden a sobrellevar esta situación, en mi caso y en la mayoría de casos de compañeros de aquí de la provincia. Pero me parece súper buenas las preguntas, porque me ayudan a reflexionar en el sentido de que sí necesitamos de alguna manera estar agremiados, juntos, unidos, porque la unión hace la fuerza. No, es imposible. O sea, ese es un romanticismo. Es un romanticismo desde el hecho de que llegas a un medio independiente, entre comillas, y vas a trabajar un tema en contra del tío del dueño del medio. No te van a dejar. Entonces siempre va a haber la censura, o a veces tú mismo te autocensuras, o sea, por ya a veces igual porque de pronto te pasa a ti, de pronto es un familiar tuyo, entonces te autocensuras o te autocensuran, pero 100% la libertad en lo que tiene que ver con el manejo de temas no existe. Y de pronto ha habido periodistas que sí lo han intentado, lo han hecho, pero que han terminado fuera del medio o fuera de la carrera o exiliados, ¿no? Asistíamos hace poco a un conversatorio de Fundamedios y nos decían que son 9 los periodistas que ahora están exiliados del país, o sea, al punto que tienen que irse. Entonces eso es complicado también. Sí, se supone que deben los medios de comunicación en el que trabajas respaldarte en torno a una información. Por ejemplo, cuando yo trabajaba en Diario La Hora teníamos hasta abogado, porque si es que de pronto había alguna información que no estaba, porque nos equivocamos, ¿no? O sea, somos seres humanos, a veces te equivocas, o a veces simplemente hay personas que no están de acuerdo con lo que se está publicando, entonces buscan mecanismos legales para que eso se dé baja o para que eso se rectifique o algo así. Entonces para eso estaba un abogado que de alguna manera nos defendía. Pero ¿qué pasa cuando trabajas freelance? ¿Qué pasa cuando prestas tus servicios? La empresa no te respalda. Y este trabajo de defensa es también en solitario.
O sea, ha habido espacios donde sí, cuando yo trabajé en el Telégrafo, un medio nacional, medio impreso más antiguo del país, en realidad me topé con excelentes jefes, mis editores de las distintas secciones eran excelentes personas, entonces trabajamos en conjunto, trabajamos los temas, me daban su respaldo, me decía, bueno, hagamos tal investigación y ahí estamos para cualquier cosa. De pronto otros medios tan no así, pero me quiero centrar en ese caso que fue positivo y que también como para dar un mensaje de esperanza, ¿no? Porque no todo en la comunicación es así oscuro, también hay espasmos bonitos que te dejan como una buena sensación también de la carrera. Sí, hay distintos espacios donde se trabaja, ¿no? En torno a ello, en torno a tu formación. Yo estudié en la Universidad Central y bueno, allí nos formaron bastante de modo social, de modo crítico. Yo personalmente he estado muy vinculada a lo que tiene que ver con la causa social, con la lucha de los pueblos indígenas. Muchas veces me han dicho, tú eres de Pachacútec, a veces te confunden y te estigman por tu trabajo. No es que yo sea Pachacútec, yo siempre me he solidarizado con ese espacio de la población porque he sido muy cercana. Cuando fui corresponsal y yo llegaba hasta los sectores rurales y veía la realidad de cómo la gente sufre y trabaja ahí, entonces me tocó la sensibilidad y yo por eso he trabajado mucho en torno a esos temas. Hay otros compañeros que trabajan también en torno a esas temáticas a nivel nacional. He visto mucho cómo se habla de la minería, cómo se trabaja en torno a la cuestión racial, a la cuestión de movilidad humana. Hay muchos periodistas que sinceramente sí hacen un trabajo bastante eficiente, bastante responsable, bastante humano en este sentido. Yo quisiera centrar en mi mensaje a los chicos que están estudiando comunicación. Como les decía, hace poco yo participé de un foro de Fundamedios y me dolió mucho porque cuando yo estaba estudiando la carrera se habla de los mismos temas, ¿no? Del maltrato salarial, se habla de temas como la sobrecarga laboral y cuestiones así, y 10 años después me vuelvo a encontrar con la misma teorización de los problemas. Yo creo que hay que romper con eso. O sea, no sacamos nada sentándonos a hablar de todos los descollos de la profesión. También hay cosas súper buenas y también no hay que tener ese limitante de pensar que estudiar comunicación social únicamente es salir a hacer periodismo y crearme mi propio medio. Eso no es así. La comunicación tiene varias aristas. No solo el tema institucional, organizacional, también se puede hacer un trabajo social, se puede incurrir en lo que tiene que ver con los audiovisuales, no necesariamente ser influencer, sino llevar contenidos de verdad. Hay millón de cosas que se puede hacer en comunicación, no solo periodismo. No se cierren y más bien a las personas o a los docentes que les lleguen con este discurso negativo, ustedes transmuten, diga, bueno, está bien, hay este problema, pero no solamente me hable del problema, hábleme de las soluciones. ¿Qué puedo hacer yo cuando sea profesional? Eso sería básicamente. Finalmente, podemos determinar que el Código de Ética Profesional del Periodista se basa en varios puntos importantes a tratar. Uno de ellos, los derechos. Como bien lo mencionaba la señorita Silvia Osorio de medio La Gaceta, Latacunga, en las pequeñas provincias carecen de un representante o un líder que resguarde sus derechos. De la FENAPE, que es la Federación Nacional del Periodista Ecuatoriano. Ahora, como bien lo sabemos, la responsabilidad de un periodista es entregar la información de manera clara, con el único fin de evitar las famosas fake news en la sociedad.